si estos canales o caminos son de la época prehispánica o corresponden a épocas más recientes. En la parte baja de la terraza 6 encontramos otra concentración de material cerámico. Cantidad de tiestos concentrados en un solo sitio, pero de contextura diferente a todas las encontradas hasta ahora en esta investigación. Burda, gruesa. El análisis en el laboratorio nos permitirá sacar conclusiones que nos aclaren qué tipo de material cerámico es. La concentración de la terraza 6 resultó más grande de lo que se había considerado y mientras se termina de excavar, se inicia la exploración de las terrazas 3, 4 y 7. La terraza 3 se encuentra al final de un camellón que se destaca claramente en las imágenes aéreas. Los sondeos se hacen sistemáticamente y pese a que casi todos son negativos, al terminar el camellón, el pozo de sondeo numerado como 7 muestra un rasgo interesante para ser excavado. Por su parte, la concentración de la terraza 6 arroja 9.244 fragmentos cerámicos en el área excavada. Y aún queda un pedazo sin ser muestreado. Al ampliar el pozo de sondeo que ha dado positivo en la terraza 3, aparece una vasija. Aunque se encuentra partida, se ve fácilmente que sus partes están en la posición que les corresponde. Posiblemente fue enterrada entera y el tiempo y los diversos usos del suelo la fragmentaron por estar enterrada tan superficialmente. ¿El suelo enterraste ahí? Aquí se ve. En los otros no. Se levantan todos los fragmentos y se excava toda la zona de influencia alrededor de la pieza. Las capas en el suelo presentan un extraño patrón que nuevamente nos pide la presencia del experto en suelos para que nos haga una interpretación. Esto está es como terraza 3, corte 1. Definitivamente sí, sí creo que es un relleno, ¿no? En el B, digamos, en el límite superior del B, la forma es cóncava, ¿no? Eso me hace a mí pensar que es un relleno muy nítido, muy claro. Aquí sí se ven más claramente los distintos materiales que fueron agregados allí, ¿no? El cuarto da 6,5, entre 6, 5 y 6. Y el quinto, o sea, el último de arriba, como 5. O sea, es mucho más ácido el suelo superficial que los suelos de abajo. ¿Sí? Si el pH es distinto es porque por un lado la materia orgánica y por el otro lado los constituyentes mismos del suelo, o sea, los constituyentes minerales, ¿sí? Pueden ser distintos también, ¿no? Pero por otro lado hay otra cosa muy importante que me parece a mí, es que como estos son rellenos, muy probablemente, entonces ese relleno tiene una influencia antrópica. Entonces por lo menos hay una conclusión, me parece a mí clara, además de que es un relleno, es que es bien distinto el material superficial de lo que está debajo. Luego de haber muestreado 8 hectáreas del yacimiento, es hora de iniciar los análisis. Numerosas bolsas con material cerámico, huesos, líticos y muestras del suelo
son llevadas al laboratorio. Es allí donde se podrán sacar conclusiones, hacer análisis, tener estadísticas. Estoy haciendo una carta para curaduría y planeación informando que esto queda liberado. Luego de la realización del trabajo de campo o de la recolección de muestras arqueológicas, nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura en un taller adecuado para realizar la fase de laboratorio. Inicialmente vamos a lavar y a marcar todo el material y posteriormente vamos a hacer un análisis y una clasificación de los materiales recuperados en campo. El primer paso consiste en lavar el material. Miles de piezas deben estar limpias para que puedan ser analizadas. El lavado tiene que ser cuidadoso. Tantos años bajo la tierra han hecho de estos restos cerámicos un material muy frágil. Hay que limpiar cuidando de no erosionar la superficie, observando si tiene adherido algún material para proceder a muestrearlo. Si tiene colores como engobes o esmaltes, para no arrancarlos. Es de carretera. Nivel 020. 15 diagnóstico, 38 fragmentos. Luego de lavar el material, se procede a clasificarlo como material diagnóstico y no diagnóstico. Este término se le asigna al material que tiene decorado, pintura o restos del borde de la vasija, pues si es diagnóstico, permite sacar conclusiones sobre qué tipo de cerámica es. 10 diagnósticos, 79 fragmentos. 120. 7 diagnósticos, 71 fragmentos. 21. Todo el material debe ser cuidadosamente marcado. La idea de la marcación de la cerámica consiste en darle un código a cada una de las piezas. El código tiene un encabezado, que en este caso es AE, que indica el nombre del proyecto, Álamos del Escobero. Luego está el número del yacimiento, que significa aquí Terraza 1A. Y seguidamente el tipo de intervención del que fue sacado, pozo de sondeo y el número del pozo de sondeo. Luego en el consecutivo queda una idea de cuántos números de tiestos se han logrado excavar. Y esta es 54. Al iniciar los análisis del material cerámico, se confirma lo que ya se había observado en el terreno, que predominan dos tipos claramente diferenciados de alfarería. Cuando se analiza la cerámica, se miden algunas características que definen lo que se conoce como estilo cerámico: su forma, grosor, las texturas interior y exterior, si tiene o no engobe de colores, el tipo de decorado, la forma de las asas. Los estilos cerámicos son una expresión de los valores y de las creencias que pueden manifestarse a través de la cerámica, especialmente de la forma y de la decoración de las vasijas de cerámica. Generalmente cada grupo indígena prehispánico tenía su propio estilo cerámico, reflejando así sus propias creencias acerca del universo, de la sociedad y de las relaciones de la sociedad con el universo. Por esto los arqueólogos definen los grupos prehispánicos con base en los estilos cerámicos, porque además la cerámica es la evidencia que más se preserva, que menos se destruye y que generalmente se encuentra en los sitios arqueológicos.
El material que se agregó a la cerámica es conocido como degrasante y puede observarse en los cortes del material, lo que nos permite sacar muchas conclusiones. Luego de realizar todos los análisis, podemos concluir que los dos tipos cerámicos corresponden al estilo ferrería y al estilo marrón inciso. Adheridos a las herramientas y utensilios, hay residuos de la época en la que fueron usados. En el año de 1843, un científico alemán descubrió que cada organismo vegetal tiene células con una forma específica y que cuando se generan en el metabolismo residuos de sílice y otros minerales, estos se acumulan dentro de las células formando un pequeño fósil que tiene la forma de esta célula. A estas formaciones minerales se les conoce como fitolitos y tienen la característica de conservarse en el tiempo, lo que facilita identificar con certeza la planta que la generó. A pesar de que los fitolitos fueron descubiertos hace más de un siglo, solo hasta hace unos pocos años se empezaron a usar en arqueología. Hoy, gracias a ellos, podemos saber qué plantas usaron los antiguos fabricantes de estas herramientas. Pero las plantas que hemos diferenciado eran cultivadas o simplemente colectadas del entorno. Este es otro punto que nos puede aclarar el geólogo experto en suelos. Buena, apta para un suelo agrícola. Además, 30 centímetros también es un grosor ya suficiente para hacer agricultura, ¿sí? Entonces, pues tanto por color, que parece tener una muy buena cantidad de materia orgánica, por estructura, una estructura fina muy bien desarrollada, por profundidad, por espesor pues del horizonte, me parece a mí que sí puede haber sido un suelo agrícola, ¿no? O sea, como una especie de huerta casera. El corte número 11 de la terraza 1B nos muestra ese cambio que hubo en el aterrazamiento. Las explicaciones del experto en suelos nos permite comprender cómo se comportan los horizontes que vemos en este corte. Esa era otra terraza. La taparon, o sea, una terracita pequeña. Y entonces después cortaron más allá y agrandaron todo eso. Se hicieron una mucho más grande. Ahí donde está esa mancha negra oscura, fíjese que baja verticalmente, hay otro corte, mire. Sí, eso era una terracita más pequeña y la agrandaron, cortaron atrás más y todo eso lo botaron ahí y rellenaron esa terracita y emparejaron. La capita negra está Claro, ahí, claro, exacto. que está abajo, que está arriba. Exactamente. Que mire, hasta allá abajo se alcanza a notar la primera época, ¿sí la ves? En el horizonte oscuro. Esa era la primera época y la segunda época ya es la de arriba. Aquí arriba todo es marrón inciso. Ya en el basurero todo es ferrería. Entonces ahora pienso lo que usted me está diciendo allá. Dos épocas. Dos épocas. Sí. Cierto, interesante. La terraza antigua y la terraza más posterior. Nueva. Exacto. Aquí están representados los dos asentamientos que se han descubierto. Es necesario conocer las fechas de estos yacimientos y por suerte en este corte se ha encontrado carbón vegetal, que puede ser fechado por el sistema de carbono 14. En principio, cualquier resto de un organismo vivo puede ser fechado por este método, pero el carbón vegetal es excelente para esta prueba. El carbono 14, o radiocarbono como es llamado a menudo, es manufacturado en alta atmósfera por la acción de los rayos cósmicos. Este radiocarbono se integra al ciclo de vida de los seres y se fija en las células de las plantas y animales. Pero cuando estos mueren, el radiocarbono empieza a decaer radiactivamente hacia el nitrógeno 14, a una razón de cambio que puede ser medida. Con la precisión de esta medición radioactiva, es posible conocer con exactitud hace cuánto tiempo estuvo con vida el organismo al cual pertenecen los restos que ahora encontramos.
Ahí sí está más o menos. El carbón escogido para ser fechado es enviado al laboratorio Beta Analytic en Estados Unidos. Ahora queda esperar los resultados para saber a qué época pertenece este hallazgo. Siempre fue un sitio donde estaban botando y botando y botando material permanentemente. ¿Sí? Primero como por capas regulares y después continuamente botando material hasta aquí. Al lado de allá en el perfil de la carretera se ve claramente que hay dos terrazas. Hay una terracita pequeña, ¿sí? Y después esa terracita pequeña es tapada por un material nuevo y amplían la terraza, es mucho más grande. Ahora, el hecho de que haya tanto carbón y tanto material en el relleno implica que aquí ya había muchísima gente. Porque para que haya tantísimo material y carbón y tiestos y de todo en un relleno tan enorme. O de pronto ampliaron el espacio ritual, porque aquí es donde están los entierros. Bueno, sí, pero pues digamos que toda esta cantidad de carbón y tiestos, ¿sí? Normalmente implicarían mucha gente. Puede ser que no, pero uno siempre se va como por la explicación más sencilla. Mientras tanto, los restos óseos han sido entregados a una experta, la médica y antropóloga forense María Victoria Pérez. Entonces el cráneo nos da información sobre edad, sobre sexo y sobre patrón racial. La pelvis, en este caso, nos da una información muy importante sobre el sexo de esta persona. Este húmero que lo tenemos como muy completico, si tomamos una parte de él nos da una aproximación a la talla que tenía esa persona. Para hacer el diagnóstico del sexo, se miran las inserciones musculares. Ya no tenemos músculos, pero los músculos dejan marcas. Entonces se miran las marcas que dejaron esos músculos cuando esta persona vivía. Por esta parte de los arcos superciliares que no son visibles, el punto náseon que no es profundo, los bordes de las órbitas agudos y más bien redondeados que derechos, se puede decir que por este lado es una mujer. En este caso entonces la pelvis también nos ayuda para hacer el diagnóstico de sexo. La pelvis está conformada por 3 huesos, 2 coxales y un sacro. En este caso los coxales casi no tenemos nada, tenemos el sacro muy completo. Y la forma del sacro es de un individuo de sexo femenino, porque el sacro es ancho, cortico. Vamos a mirar en la edad cómo se puede analizar en un cráneo. Cuando uno nace, todos esos huesos están formados, pero no están pegados. Están unidos por unas suturas. Lo que se hace es un análisis de 10 puntos específicos entre la sutura coronal, la sagital, la lambdoidea y el esfenoides con el temporal. Ahí se marcan 10 puntos especiales. Se mira cómo están esas suturas. Esas suturas pueden estar abiertas del todo o pueden ser visibles pero estar cerradas o pueden ser completamente invisibles. A cada una de esas características se le da una puntuación. Esa puntuación es de 0 a 3. Y después se hace una sumatoria y se va y se analiza en unas tablas específicas. Se puede hablar de edad por el desgaste dental, pero mientras uno no sepa la dieta que tenía esa persona o el comportamiento de la comunidad a la que pertenecía, no es bueno hablar por el desgaste de la edad del individuo. La forma en que están las suturas, la pérdida de los dientes, nos indica que es un individuo adulto, que no es un adulto joven, uno es adulto después de los 21 años, pero es un adulto joven de 20 a 40 años y es un adulto mayor de 40, por edad 55 o 60 años. Entonces esta persona está dentro del límite de un adulto mayor, tenía más de 40 años, pero tampoco 60 años. Datos importantes que podemos tomar de ese cráneo, del cráneo específicamente, es lo del patrón racial. El patrón racial se puede diagnosticar por la forma del cráneo. Los mongoloides, que serían los indígenas o los indios, tienen un cráneo en el que el diámetro antero-posterior y lateral es muy similar. Es como un braquicéfalo, casi lo mismo lo ancho que lo largo.
que lo anteroposterior. La talla, los huesos largos son lo que más nos ayuda a decir la talla. Tenemos un fémur al que le falta la epífisis distal, pero hay forma de medirlo como por fragmentos de los huesos. Entonces este húmero que tenemos aquí se puede dividir en partes. Un primer fragmento que coge como la epífisis nomás, como la parte articular, la cabeza humeral. Hay un segundo fragmento que va hasta esta parte, hasta esta lineecita rugosa. Hay un tercer fragmento que va hasta donde empezaría la epífisis distal. La parte más completa que tenemos entonces son medir o este fragmento, este sería el fragmento 1, este sería el fragmento 2, 3, este sería o 2 y este el 3. Entonces la parte más completa que tenemos es este fragmento 3 y este fragmento 2. Este fragmento de aquí hasta acá midió 25 centímetros, 25 con 28, 25 centímetros con 28 milímetros. Y se van a unas tablas. La tabla de Trotter y Gresser, que sirve para hacer esos fragmentos, nos da una talla de 1,42, o sea, 142 centímetros, con una desviación de más o menos 4 centímetros. Entonces podía medir entre 1,46 o 1,38. Esa es la talla aproximada para este individuo por ese fragmentico de hueso. La cuarteta básica de este individuo se pudo hacer completa: femenino, 40 años, mongoloide y con una talla promedio de 142 centímetros o 1 metro con 42 centímetros. Porque el borde sí no lo podemos pegar sino al final. Cada una de las piezas que se han encontrado deben ser restauradas, para lo cual se usan pegantes especiales que no contengan acidez y que sean fáciles de retirar. Paso a paso se van reconstruyendo las piezas que estuvieron en uso hace cientos de años. Cuando un cuerpo sólido empieza a perder la coherencia, y eso sucede con cerámica, con pintura y con los huesos, se empieza a volver como quedó acá, en pedacitos. Entonces se le echa un producto que se llama Paraloid, que es sacado especialmente para consolidar. Es un pegante que tiene la característica de tener cuerpo, de manera que cuando se evapora el solvente el cuerpo queda y le da estructura, y tiene ventajas adicionales. Las dos ventajas más importantes son que su pH es neutro y que es soluble en los gases del solvente que se utilizó, solventes comerciales como thinner. Entonces, si uno necesita luego quitarle la consolidación a la pieza, simplemente lo coloca en vapores de thinner y desaparece el Paraloid y vuelve y queda como estaba antes. Es un consolidador de arqueología muy usado. Se trata de aplicarlo de manera que penetre en la parte que está débil a través de los poros y que dé cuerpo nuevamente. Como recubrimiento en los sitios de los empates se utiliza un pegante de polivinilo que también tiene las mismas características, este sí disuelto en acetato de etilo, en acetonas, en cuerpos cetónicos que dan la ventaja de tener una muy rápida evaporación para que se pueda tener y no se desprenda o no haya que dejarlo secando pues varios días. Las tumbas de cancel que se han encontrado en Colombia rara vez tienen material que sirva para sacar conclusiones. Por lo tanto, saber que en esta ha sido sepultada una mujer es un dato importante. En una tumba excavada en la zona de Quindío estaban enterrados un hombre y una mujer. Entonces, ¿será que las tumbas de cancel eran para mujeres? Eso no lo podemos concluir ahora, pero es una pregunta que se podrá responder cuando se realicen otras investigaciones. Numerosas piezas que aparecieron durante la excavación
van ganando importancia en la medida en que se integran unas con otras en el laboratorio. En la terraza 1B se encontró un trozo de un material que parece